¿Qué tal, muchachonas y muchachones? Espero que muy bien. Sabiendo que los doramas coreanos no dieron abasto para todos y todas sus fanáticos, acá les dejo un gran listado de series chinas donde la fantasía, dramas escolares, amoríos impensables y casi imposibles podrán ocurrir. Así que alista tu pack de lágrimas, saltos de sillón y muchos... ¡Ah, qué lindo! Porque estos son 24 dramas chinos disponibles en Netflix. Una chica con un gran secreto y un cantante famoso que es perseguido por sus fans y paparazzis. La serie de una temporada y 30 capítulos nos cuenta la historia de cómo Sham Kim-King, una joven de familia ricachona, decide huir hacia la escuela donde estudiaron sus padres para investigar sobre la muerte de su madre cuando ésta aún era joven y del paradero de su padre, cambiando su nombre con tal fin. Y por el otro lado tenemos a Si Tu-Feng, un popular cantante quien decide reintegrarse a la escuela y se convierte rápidamente en el centro de atención de todos, cosa que en realidad no le agrada demasiado. Estos terminan accidentalmente dándose tremendo beso mientras huyen, Kim de los hombres mandados por su abuelo para que regrese a la mansión, y Fen de los guardaespaldas de su padre, creyendo que nunca se volverán a ver hasta que se percatan que cuando inician las clases, uno está al lado del otro. Jardín de Meteoros. Este es un drama con muchos encuentros, peleas, una forma de demostrar amor no convencional y obstáculos en el mismo. En el Jardín de Meteoros tenemos a Chang-Kai, quien logra ingresar a una escuela para millonarios, solo que hay un problema, ella no lo es. Por esa razón es que es maltratada por todos sus compañeros y la historia da un vuelco cuando ésta se enfrenta a uno de los estudiantes de la escuela, uno de los miembros del renombrado Grupo F4, donde cada uno de sus estudiantes cuenta con una de las familias más poderosas y adineradas, además de que hacen grandes donaciones a la escuela. Por esto su gran influencia. Dao Ming es a quien Chang-Kai ha hecho enfurecer, el líder del grupo, por lo que éste se encargará de hacerle la vida imposible, pero que debido a este enfrentamiento despierta en Dao Ming un interés por ella, mientras que Chang-Kai comienza a odiarlo y a enamorarse de otro de los miembros del grupo. Ice Fantasy. ¿A quién le gusta el drama, la fantasía, poderes y el amor? ¿Todo esto combinado en una misma serie? Pues Ice Fantasy es lo que buscabas. Tras 100 años de una gran guerra entre las tribus del hielo y del fuego, comienza nuevamente el conflicto declarándose la guerra. Los únicos herederos de la tribu del hielo luchan por el poder, pero en medio de todo esto se forja el amor, que por sus costumbres no puede darse, ya que uno de los hermanos, Ka-Zhou, obtiene el trono para reconstruir el reino, pero su más grande deseo es estar al lado de su amada, Li Luo. Pero hay un problema, ya que ella es una plebeya con todo y haberse convertido en una gran hechicera. Mientras todo esto ocurre, Kon Shi, el otro hermano, trata por todas las vías de hacerse con el trono. Podremos ver cómo se desarrollan estos sucesos y batallas alrededor de 60 capítulos que tiene la temporada. The Untamed. En una tierra dominada por el poderoso clan Wen, nos unimos a las aventuras de época, fantasía, peleas con espadas y hombres que pueden flotar en una serie de una temporada con 50 capítulos donde un dúo conformado por Wei Wu y Lan Wang se unen cuando descubren que el jefe del clan Wen tiene entre sus planes hacerles daño a los habitantes de su tierra. Sin embargo, no logra su cometido y Wei Wuxian desaparece, hasta que 17 años después regresa para encontrarse con su viejo amigo e investigar una serie de misteriosos asesinatos y acabar con lo que había comenzado, con el clan Wen. Un amor tan hermoso. Este es un drama escolar que sigue la vida de una chica, Shen Xiao, que no es muy apasionada por los estudios, le encanta dibujar y que también le encanta su vecino. El vecino es Jian Chen, que al contrario de ella es un joven prodigio y popular en la escuela. Ellos son vecinos desde muy pequeños y Chen siempre le ha demostrado su interés,
Sin embargo, Jen oculta sus sentimientos hacia ella, pero esto va cambiando a medida que cada capítulo se desarrolle y estos se preparen para un examen muy importante. Así que disfruta de un meloso amor, de un amor tan hermoso por 24 capítulos en una temporada. 别老跟着我。是不是因为我喜欢你，所以就可以随便对我乱发脾气？ Somewhere Only We Know. Ella es una estudiante de secundaria que es atrapada por un profesor sustituto haciendo trampas en un examen. El candidato a profesor de física, Mo Shen-hee, atrapa a un estudiante de tercer año de inglés, Suo Tong, haciendo trampa en un examen. Cuando él incluso se convierte en el maestro sustituto en su curso electivo de ruso y la hace estudiar con él después de las clases, su odio por él solo crece. Sin embargo, con el tiempo, Suo Tong descubre el verdadero carácter del profesor y lo ama en secreto. 你同居了？总亲过吧？网球是我一个人的战斗。 El príncipe del tenis. ¿Te gustan los deportes mezclados con un poco de fantasía, sus gotas de amor y riñas por todos lados? Pues aquí tienes el príncipe del tenis, Lonma, que es un prodigio de este deporte que consiguió 4 victorias consecutivas en el American Junior Tennis Tournament. Al regresar a su patria, asiste a una de las distinguidas academias juveniles y rápidamente se asegura un lugar como miembro titular de su famoso club de tenis, después de vencer a numerosos compañeros de cursos superiores. Con cada partido se conduce aún más hacia su objetivo final, ganar el Campeonato Nacional Junior de Tenis. 现在 Find Yourself. El drama aborda un trío amoroso y una posible relación mal vista por la sociedad, pues Hee-fan, que enfrenta problemas en su compañía, tiene un amorío con un hombre mucho más joven que ella, por lo que decide que lo mantendrá en secreto, pues no sabe cómo responderán sus padres y sus allegados ante eso. Además de que todo se complica aún más cuando Ji Lu-min llega a la vida de Fan, un men que le sirve de maestro de vida, por lo que Yoon-son se siente en peligro. Los celos estallarán, así como todos los malentendidos, confusiones, conflictos y los sentimientos que estarán en un hilo. Pero claro que los momentos divertidos no faltarán en medio de sus 41 capítulos de 40 y tantos minutos. 我们孤男寡女的，那你快把门打开了，到底是开还关上？关上。好。去了一下洗手间。说重点。 Amor 020. ¿Te has enamorado en línea o en juegos de roles? Pues en este drama chino veremos como 2 estudiantes amantes a un juego en línea llamado Una historia china de fantasmas, quienes luego de casarse, o sea, en el juego, para poder competir como pareja en diferentes aventuras, sucede algo que no esperaban, que se conozcan y del juego, Bei Weiwei y Yi Xiao Naye pasen a enamorarse en la vida real. 问一下我的老虎，他愿不愿意？ Once Upon a Time in Lingland Monument. La secta Spirit Blade se estableció en el año 4233. A través de años de producir prodigios de artes marciales, ha sido aclamada como una de las grandes 5 sectas. Mientras los 9 continentes enfrentan una crisis, un genio llamado Wan Lu se une a la secta Spirit Blade y queda bajo la tutela de Wan Wu, que a pesar de su belleza tiene cientos de años. Famosa por tener una lengua afilada y un temperamento errático, ella y su discípulo Wan Lu se involucran en interminables disputas mientras van por un camino para convertirse en el sabio más fuerte de todas las tierras. 有那么夸张吗？不知道的还以为他是个200公斤的胖子。 Amor bien intencionado. Este drama cuenta con 2 temporadas. En la primera tenemos a una desgraciada actriz, Xia Lin, que fue diagnosticada con leucemia y para sanar necesita un donante de médula ósea. El detalle es que el único compatible es el director ejecutivo de un conglomerado, Lin Yi, quien está de acuerdo con ella en darle esa ayuda, pero con la condición de que se case con él. Ahora en la segunda temporada tendremos el mismo amorío, pero contado de una forma diferente, ya que esto es un mundo paralelo al primero donde Xia Lin no tiene ninguna enfermedad. Sin embargo, por una discusión que termina en las redes donde ambos quedan expuestos, hacen una rueda de prensa para aclarar las dudas, y allí es donde el audaz Lin declara que están comprometidos. ¡Qué enredo! En cada temporada veremos cómo se van entrelazando y enamorando uno del 这么一 otro. 点就饱了，胖了的女演员是接不到戏的。接不到我养你啊！ Ashes of Love. 这6界之中，哎呀，
Una fría hada de las flores que no puede sentir emociones se encuentra en medio de un triángulo amoroso con dos deidades en guerra. Jinmi es la hija de la deidad de las flores e inmortal del agua. La deidad se entera de que su hija sufrirá una gran prueba de amor, por lo que da a la bebé una píldora mágica que evitará que sienta cualquier emoción o se enamore. Cuando Jinmi cree por error que su padre murió a manos del inmortal del fuego, Su Feng, ella lo mata y en el proceso termina escupiendo la píldora mágica. Su Feng vuelve a la vida como el señor demonio y reta al inmortal de la noche, Run Yu, quien se hace cargo del trono como el emperador celestial. Cuando Jinmi se vea atrapada entre estos dos señores, ¿cuál será su destino? Recuéstate sobre mi hombro. A veces saber lo que quieres estudiar no es tan fácil para todos. Y esta es la frustración que está pasando Si Tu Mo, una chica que está a punto de ir a la universidad teniendo esta gran decisión sobre sí y hace que esté totalmente estresada. Por otro lado tenemos a Gu Weiji, un men bastante inteligente que sabe exactamente lo que quiere para su vida y decide ayudar a encontrar su camino a Si Tu. Pero por un conjunto de cosas terminan viviendo juntos y es allí donde todo el romance se desata. Tú también quisieras que un Gu Weiji te ayude, ¿verdad? A Little Thing Called First Love. Xiao Miao Miao es una estudiante de primer año muy tímida y cohibida hasta que un día decide abrirse ante un grupo de compañeros quienes deciden acogerla, hasta el punto de convencerla de integrarse a un grupo. En este grupo conoce a Lian Junyeon, del que queda enamorada casi de inmediato, por lo que para que se fije en ella, va cambiando su aspecto y un tanto de su personalidad para captar su atención. Y con muchos conflictos y confusiones en el camino, ¿crees que lo consiga? Descúbrelo a lo largo de los 36 capítulos que tiene la serie. I Hear You. Sigue la vida de una chica con el sueño de convertirse en una gran actriz de doblaje, Bayer Duo, a la que su madre quiere apresurar para que se case joven, obligándole a ir a citas a ciegas, y desesperada por obtener dinero para estudiar esto que tanto le apasiona, así como ayudar a una amiga, se une a un reality show donde se encuentra con el principal fabricante de violines, Ye Chu Wei. Él es perteneciente a una familia de artistas y tiene un genio misterioso en la industria, pero se encuentra en este reality por perder una apuesta. I Hear You está repleta de momentos divertidos, pero por supuesto también veremos cómo ambos se llegan a compenetrar al pasar de los minutos. The Princess Wei Jump. La familia real de Lian del Norte fue aniquilada a causa de una invasión realizada por un oficial del clan Ji-Jum, quienes querían estas tierras con fines codiciosos. La única superviviente de este clan es la princesa Fenziner. Una gran tormenta ocurría momentos antes de su nacimiento, pero luego de que viera por primera vez la luz del día, la tormenta se detiene y el sol brilla nuevamente, lo que interpretan como un augurio de grandes desafíos para la pequeña, pero que podrá afrontar con éxito. Ella es salvada por Li Weiyong mientras está en el bosque, acción que es pagada con su vida, por lo que Fen toma su identidad para luego hacer justicia y vengarse. Pero en este camino se encuentra con el príncipe del norte Wei Tu-ba-jom, agregándole el toque de romance que sé que quieres. Handsome Siblings. Narra la historia de cómo unos gemelos son separados al nacer por la princesa Yao Ye, quien está enamorada de su padre. Esto con la intención de que al crecer, ambos se convierten en grandes guerreros de las artes marciales y luego tengan que enfrentarse hasta la muerte entre sí. Yao Xiao fue criado por los 10 grandes villanos en el Valle de los Villanos y Hua Wuke fue educado dentro del palacio Ji Hua, cada uno siendo instruido para odiar al otro. ¿Qué pasará con estos hermanos cuando lleguen a enfrentarse? Pues averígualo viendo Handsome Siblings, una historia de época, fantasía y mucho drama. Llévate a mi hermano. Qin Feng y Xi Miao son dos típicos hermanos.
Chi Fen, el hermano mayor, a veces puede ser poco fiable, pero aprecia mucho a su hermana. Chi Miao, la hermana menor, puede ser violenta y abusiva con su hermano, pero está extremadamente apegada a él. Junto con sus compañeros de clase, ambos se encuentran en situaciones divertidas en la escuela y algo más. Palacio Yanxi, las aventuras de la princesa. Durante el sexto año del reinado de Qianluo, Wei Jianluo encuentra su camino a la ciudad prohibida como sirvienta del palacio, para investigar la verdad detrás de la muerte de su hermana mayor. Ella jura exigir justicia después de saber que alguien dentro del palacio está conectado con el caso. Pero la amable y gentil emperatriz se preocupa de que Wei Jianluo recorra un camino sin retorno, por lo que hace todo lo que está a su alcance para ayudarla y ser su pilar de apoyo. Bajo la guía de la emperatriz, Jianluo se convierte en una oficial y comienza a dejar de lado su odio. Pero surgen malentendidos entre Jianluo y el emperador. ¿Podrán sobrellevar estas confusiones y pasar los malos ratos? La princesa de la triada. Ella es la hija del mafioso más poderoso de China, quien está muy unido a ella luego de la muerte de su esposa. Pero Banji, sin embargo, deseando escapar de la sombra de su padre, decide tomar el trabajo como guardaespaldas encubierta de una actriz, también para así poder estar en contacto con un famoso cantante que es novio de la actriz. Pero su padre no se la pondrá fácil, ya que desea que ésta se case con un chico que es miembro de otra influyente familia, y allí es donde comienza todo el conflicto. Puedes disfrutar del drama y ver cómo todo se va resolviendo, o poniendo más feo aún, durante sus 6 capítulos. La leyenda de la serpiente blanca. Provocada por el accionar de un humano aparentemente malvado, un antiguo espíritu de serpiente toma forma humana para probar que es un fraude. Convencida de estar haciéndole un favor al mundo, Bai Suzen desafía a Su Xuan a un enfrentamiento de habilidades, pero lo que comienza como una dura rivalidad pronto se convierte en una desenfrenada pasión. Memory Love. ¿Una vida y 2 corazones pueden salvarse? Qiao Yaen y su novio Wang regresan del extranjero a Taiwán para reunirse con el padre adinerado y distanciado de ella. Pero cuando la pareja sufre un accidente automovilístico, Yaen sufre de una conmoción y pérdida de la memoria, mientras que Xiu Kai padece de muerte cerebral. La amiga de Yaen, Zhao Aili, se aprovecha de la situación y toma el lugar de Yaen en el encuentro con el padre de ella, y asume su lugar en una vida privilegiada. Mientras tanto, el chef repostero Xin Chaotian sufre de un colapso en un banquete, necesitando un trasplante de corazón de inmediato y termina recibiendo el de Xiu Kai. Cuando Chao Tian conoce de forma fatídica a Yaen, se siente atraído por ella, al igual que el hermano menor de Chao Tian, Duan Rufuan. ¿Podrá Chao Tian ayudar a Yaen a recuperar la memoria y su merecido lugar en la vida? El ascenso de los Fénix. Lin Yi es el ambicioso e integrante sexto príncipe del reino en el poder. Sin embargo, después de que jueces corruptos acusan a su madre de traición a la patria, debe ocultar su verdadera identidad bajo una fachada completamente diferente. En la próxima década establece una red de inteligencia dirigida por Xin Ziyang, el maestro principal de la academia Qianmin, y espera el momento justo para contraatacar, eliminar a sus enemigos y revocar el fallo contra su madre. Por otra parte, Feng Ziwei es la hija ilegítima del clan Qiu y sufre el destierro luego de ser acusada por un crimen que no cometió. Para sobrevivir y haciéndose pasar por un hombre, se une a la prestigiosa academia Qianmin, donde demuestra su gran talento e inteligencia, se infiltra en las altas esferas de poder y se acerca sentimentalmente a Xin Ji. Amor no correspondido.
Una historia que gira en torno a dos estudiantes, Wai Nan y Lui Shi, que de inmediato chocaron cuando se conocieron, pero un mensaje de un ex complica las cosas. Además, Wai Nan descubre que Luo Shi le ha estado escondiendo un secreto desde sus días de juventud. Luo Shi ha estado atrapada en un amor unilateral hacia Wai Nan por más de 10 años. Sus sentimientos son complicados, alimentados por una honesta admiración por su excelencia, pero también contaminados por los celos y el odio. 盛淮南喜欢洛枳，